El Escuadrón Leónidas, los kamikazes de Hitler. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Mientras las tropas del Ejército Rojo cada vez estaban más cerca de Berlín en su vengador avance durante los primeros meses de 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, en su desesperación por detener a soviéticos y aliados occidentales, adelantó un proyecto de acción defensiva en el que el suicidio de quien encabezaba el ataque era necesario. En el seno de la Luftwaffe surgió un escuadrón de pilotos dispuestos a inmolarse para defender al Tercer Reich, emulando a los ya tenebrosos kamikazes de sus aliados japoneses. Esta es la historia del Escuadrón Leónidas, los kamikazes de Hitler. Hemos llegado al episodio número 43 de Crónicas de Ares y quiero darle de verdad un agradecimiento muy grande a toda la gente que nos sigue en esta cuenta @Crónicas de Ares en Instagram y justamente en todas las plataformas de podcast. De verdad que es un enorme placer brindarles estos pequeños recuerdos relacionados a la historia bélica. Llegamos al episodio número 43 y vamos a hablar justamente de algo que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Vamos a hablar de los kamikazes de Hitler, en este caso el Escuadrón Leónidas. En la Segunda Guerra Mundial fue en los ejércitos tanto de Japón como Alemania, lo que era el llamado Eje, donde más se dieron ataques suicidas, aunque en Alemania en menor grado que en Japón. Mientras que entre los aliados se dio exclusivamente en el Ejército Rojo. Todos estos ataques suicidas realmente en el ejército norteamericano, en el ejército británico, el ejército francés no se apreció. Sin embargo, en la Unión Soviética, en el Ejército Rojo, los ataques suicidas fueron más fruto de la resistencia desesperada, sobre todo al principio de la guerra, que como una acción realmente planificada. Japón era la única potencia cuya cultura tenía una parte íntima relacionada con el suicidio como un ritual de muerte. Fue esta la nación, Japón, donde se dieron por decenas de miles cualquier cantidad de suicidios, no solamente los kamikazes, estos pilotos que lanzaban sus aviones contra distintos objetivos del enemigo. No solamente en suicidios de este tipo, sino de otros estilos. La rendición, según los valores y el código de honor de los japoneses, es una expresión de vergüenza y deshonra. Obviamente uno recuerda justamente la inmolación a cargas de bayonetas con el grito de Banzai que la infantería nipona efectuó sobre las filas enemigas ya desesperados justamente sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. También muchos harakiris que realizaron miles de jefes y oficiales japoneses ante una inminente derrota para no ser apresados. En el resto de ejércitos que contendieron, lo decíamos, en esta Segunda Guerra Mundial, no hubo casi acciones suicidas planificadas. Lo que se dio y que sucedió evidentemente en todos los ejércitos fueron suicidios espontáneos que sobrevenían a circunstancias propios de los combates que de manera improvisada o a petición del mando un soldado decidiese sacrificar su vida voluntariamente si eso causaba algún daño al enemigo o ayudaba a sus compañeros. Por ejemplo, los aviadores que se quedaban sin combustible o de alguna forma ya no tenían maniobrabilidad por haber sido, bombardeados, y que ante las escasas posibilidades de sobrevivir decidían estrellar el aparato contra el adversario. Pero esto por una situación extrema. Por ejemplo, soldados también que se sacrificaban resistiendo en una posición para que sus compañeros pudieran efectuar una retirada. La preferencia de caer combatiendo que a rendirse y ser tomado prisionero. Todas estas eran las
digamos, los suicidios que ocurrían en los distintos ejércitos de la Segunda Guerra Mundial sin ser planificados. Es durante el verano de 1944, ya cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, justo después del desembarco de Normandía en junio, cuando los soviéticos comenzaron a avanzar de manera indetenible hacia el centro de Europa, justamente apuntando hacia Berlín, hacia Alemania. Alemania, el Reich, el Tercer Reich, se veía ya en los últimos días, quizá no Hitler, pero el resto de la realidad hacían verse perdidos. Y como respuesta, se inició una idea de plantearse la utilización de pilotos en bombas volantes llamadas B-1 para asegurar una mayor precisión en el uso de estas bombas. Una variante de estos cohetes, que era lanzada desde aviones, debía ser modificada para que alojara un piloto dentro que tenía que dirigir la bomba a su objetivo. Estos pilotos podrían saltar en paracaídas poco antes de alcanzar el blanco, pero se estimaba que era casi nulo, era irreal la posibilidad de que sobrevivieran. Los encargados de asumir esta misión suicida serían unos 70 miembros de un llamado Escuadrón Leónidas. Este nombre se adoptó en homenaje al rey espartano que murió en las Termópilas y que significó justamente la motivación para llamarle a este escuadrón de esa manera. Para ingresar a las filas del Escuadrón Leónidas se debía firmar una declaración asumiendo la condición suicida de la misión, que decía: me ofrezco como voluntario para la unidad suicida como piloto de bombas guiadas. Soy plenamente consciente que la participación en este acto me llevará a la muerte. Era la declaración que realizaban los que se inscribían en la quinta cuadrilla o la quinta escuadrilla de la ala de combate 200 de la Luftwaffe. Se le llamaba la KG-200, cuya tarea era detener el avance aliado a costa de sus propias vidas. Durante todo el periodo de guerra se tiene registrado que hasta 70 voluntarios, es importante aclarar esto porque este escuadrón era voluntario, quien quisiera asumir la responsabilidad de este reto suicida era el que accedía, no era obligado. Se dice que durante todo el periodo de guerra este escuadrón, el escuadrón Leónidas, llegó a tener hasta 70 voluntarios alistados en ella. Curiosamente, la idea de crear una unidad de pilotos suicidas se le ocurrió a los alemanes incluso antes que a los japoneses. Fue en febrero del año 44 cuando el reconocido por ser saboteador Otto Skorzeny y el oficial de la Luftwaffe Heijo Hermann, apoyados por el Reichsführer Heinrich Himmler y la famosa piloto de pruebas Anna Reist, quienes iniciaron justamente la planificación de este escuadrón. Esta la piloto de pruebas Hannah Reich, fue ella quien persuadió a Hitler para que se diera la orden de iniciar el proyecto Selbstopfer, que es traducido como autosacrificio. Este proyecto también se le dio la clave de Reichenberg, por la capital del territorio Reichsgau-Sudetes, lo que es actualmente Liberec, en la antigua Checoslovaquia. Mientras que las aeronaves eran llamadas por los mismos pilotos Geräte Reichenberg, en alemán algo así como aparatos Reichenberg. Extraoficialmente, esta quinta escuadrilla del grupo 200 de la Luftwaffe fue llamada Escuadrón Leónidas. Lo decíamos, en honor al rey espartano, que según dice la leyenda, junto con 6.000 soldados griegos, luchó y murió heroicamente en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. contra un ejército persa de hasta 200.000 hombres. El mismo tipo de valiente autosacrificio se esperaba de esta manera de los pilotos alemanes, por eso se llamaba Leónidas. El primer paso que tomaron para este plan fue decidir qué aeronave iban a usar para destruir el equipo y la infraestructura del enemigo. La piloto de pruebas Hannah Reich insistió en convertir los caza experimentales, los Messerschmitt Me-328, en aviones suicidas, pero no obtuvieron buenos resultados en las pruebas. Luego surgió la idea de usar el proyectil Fieseler F-103 Reichenberg, que era una versión tripulada de la bomba voladora B-1. Recuerden la bomba B-1 y B-2 con las que Alemania
bombardeó Londres sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta idea de usar este proyectil tripulado fracasó porque tenía características de vuelo muy pobres, era muy difícil de controlar, además que se ladeaba constantemente. Hay que aclarar que no todos en la Luftwaffe compartían el entusiasmo que tenía la piloto de pruebas Hannah Rice por el suicidio. Werner Baumhag, quien era comandante de esta KG-200, la unidad que incluía el escuadrón Leónidas, se opuso al sacrificio de aviones y de vidas humanas. Heinrich Himmler aprobó la idea y sugirió utilizar criminales convictos como pilotos. El alto mando de la Luftwaffe nunca mostró entusiasmo. Erhard Milch rechazó el plan por no ser práctico y Hermann Göring, quien era la cabeza de la Luftwaffe, tampoco mostró algún tipo de interés. Hitler estaba en contra de la idea del autosacrificio, creyendo que no estaba de acuerdo con el carácter alemán. Y además no veía la situación en la guerra en ese momento como lo suficientemente mala como para requerir medidas tan extremas como el suicidio. A pesar de esto, él permitió que Rice continuara con el proyecto después que ella le mostrara el plan en febrero de 1944. Pues bien, sobre el final se prefirió el sistema compuesto de bombarderos Mistel, también conocido como papá e hijo. Encima de un bombardero, un Ju-88, un Junker, sin tripulación y cargado de explosivos, iba fijado un caza cuyo piloto controlaba todo el sistema. Al llegar al objetivo, el piloto se separaba del bombardero que impactaba contra el enemigo, mientras que el caza regresaba a la base. No obstante, lo lento que era el Mistel, una presa fácil para los cazas aliados, se usó con moderación en los frentes occidental y oriental, pero tampoco se usó ampliamente en la quinta escuadrilla de este escuadrón Leónidas. Debido a los incesantes disputas de los comandantes de la Luftwaffe y a la incapacidad para llegar a un consenso sobre cuál era el arma más eficaz, el escuadrón Leónidas terminó por prácticamente disolverse. Nunca fue una fuerza de combate realmente formidable. El 5 de marzo de 1945, Heinz Kensche, piloto de pruebas, murió cuando una bomba de estas tripuladas, modificada con alas acortadas, perdió ambas alas durante un vuelo de prueba. Werner Baumhag, quien era el comandante del KG-200, estaba harto de este programa, de todas las fallas, y le pidió ayuda a Albert Speer, el arquitecto de Hitler. Speer y él se reunieron con Hitler el 15 de marzo de 1945. Ya para esa fecha, Speer era uno de los pocos oficiales, o en este caso personas de confianza de Hitler en el alto mando del Reich. Pues bien, el señor Baumhag junto con Speer se reunieron con Hitler el 15 de marzo de 1945 y lograron convencerlo de que las misiones suicidas no eran parte de la tradición guerrera alemana. Ese mismo día, Baumhag ordenó la disolución de la unidad. Sin embargo, los pilotos alemanes sí realizaron vuelos en misiones suicidas solamente al final de la guerra y fueron parte justamente de este escuadrón, el escuadrón Leónidas. Y esto cuando el Ejército Rojo ya se acercaba, estaba muy próximo a Berlín. Las misiones agotaron todos los aviones que aún estaban a disposición de la Luftwaffe, principalmente los cazas Messerschmitt, los Bf-109 y los Focke-Wulf FW-190. Estos aviones iban repletos de explosivos y con los tanques de gasolina medio vacíos, solo lo suficiente para un vuelo de ida. Entonces, este desarrollo de armas, de armamento, de tripulado, falló y al final los suicidas utilizaron cazas, los últimos cazas que tenía la Luftwaffe, para realizar estas misiones suicidas. Justo fue durante la batalla de Berlín cuando la Luftwaffe voló en misiones de autosacrificio contra los puentes soviéticos que estaban construidos sobre el río Oder. Estas misiones totales fueron llevadas a cabo por pilotos del escuadrón Leónidas bajo el mando del teniente coronel Heiner Lange desde el 17 de abril hasta el 20 de abril del año 1945. Lo decíamos, utilizaron cualquier avión disponible, los cazas Messerschmitt, los Bf-109 y los Focke-Wulf FW-190. La Luftwaffe afirmó que el escuadrón destruyó 17 puentes. Sin embargo, el historiador militar alemán Anthony Weber, en su libro Berlín, que se los recomiendo leer,
al escribir sobre el incidente, afirmó que esto fue exagerado y que solamente el puente ferroviario de Kustrin fue definitivamente destruido por estos pilotos suicidas. Bebor comenta que 35 pilotos y aviones fue un alto precio a pagar por un éxito tan limitado y temporal. Las misiones se cancelaron cuando las fuerzas terrestres soviéticas llegaron a las proximidades de la base aérea del escuadrón en Jüterbog y estaban en condiciones de invadirla. Así que sí hubo escuadrones suicidas y objetivos suicidas se cumplieron en la Segunda Guerra Mundial con este escuadrón Leónidas de la Luftwaffe alemana. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.